Un poco Yo parece que... Sí, ya está en YouTube. Ahí está. Sí. Capítulo 4. Hola, Jaime. Bueno. Francisco José, ahora. Vale, muy bien. Pues me ha salido este mensaje de Analía Franco que se titula Vigilia maternal. Voy a leerlo rapidito para que no se haga muy largo. Vale. Vigilia maternal. Bebes en el silencio de las lágrimas el cáliz de la amargura a causa del hijo desobediente y notas que en el corazón el amor y el dolor palpitan juntos, sea en la exaltación o en las dificultades. Decepcionada con los nódulos de indignidad que se insinúan en su carácter, comprendes, en medio de tu llanto, que él ya no es la aparición celestial de los primeros días, de modo que cuando evalúas su debilidad incipiente, sientes temor por la libertad que el tiempo ha de concederle para que construya su destino. Con el pretexto de quererlo, no te rindas a la actitud de la plaza tomada. Aunque lleves la espina de la angustia clavada en el alma, es preciso que veles en el puesto de centinela. No deformes el sentimiento que pulsa dentro de tu pecho. Fortalece tu voluntad, sé dueña de tus impulsos. Ceder siempre, en el fondo, es menospreciar. Sé previsora poniendo un freno a sus caprichos. Enciende la luz de la plegaria y medita sobre los dolores lacerantes que también padeció la dulce Madre de Jesús, de modo de hacer oír tu voz con la reprensión para con su proceder irreflexivo y los anhelos desbordados que lo atacan, si quieres hacer de él un hombre. Dosifica la sal de la energía, tanto como la miel de la benevolencia, en los condimentos de la educación. Ni libertad desordenada, ni apego excesivo. Si tu hijo es tu cruz, piensa que en la tierra no nacen santos. Somos almas en lucha con nosotros mismos, de modo que es comprensible que a menudo vivamos igualmente en lucha entre unos y otros, en los pasos zigzagueantes de la experiencia. Sé laboriosa y humilde, sin ser esclava. No cultives disgusto, sé fiel a la esperanza. No registres la ingratitud ni colecciones quejas. La misión divina de la maternidad se sustenta en la fuerza omnipotente del amor. Envuelve a tu hijo con una palabra de bendición que derrota el orgullo y con la luz del ejemplo que disipa las tinieblas de la rebeldía. Haz que se desarrollen los sentimientos buenos de su corazón, recubiertos y ocultos por el musgo de los siglos. No te comportes como una mariposa de ilusión cuando la vida te demanda vigilias de guardiana. En el río de la existencia humana, los espíritas son las gotas de agua que se transforman en filos que arremeten contra las piedras de los obstáculos para tallar nuevos surcos. El espiritismo genera conciencias libres. Demuéstrale a tu hijo esa verdad a través de tus acciones de renuncia y discernimiento, mediante la conjunción del bálsamo del cariño con la rienda de la autoridad. No pretendas transformarlo a la fuerza en un escogido entre aquellos que han sido llamados por el Señor. Somos hijos del Eterno. Todos somos ciudadanos de la eternidad y solo nos elevamos a golpes de esfuerzo y trabajo en la jerarquía de la reencarnación. De este modo, entonces, aunque muchas veces estés torturada por la negación malentendida, demuestra a tu hijo que la ley divina es insobornable y que cada espíritu es el responsable de sí mismo. Analía Franco. Amado Padre y Madre Universal, amado Maestro Jesús,
amados espíritus protectores y benefactores de los centros espíritas, os damos las gracias por esta nueva oportunidad de poder estar reunidos en compañía de la verdad, de poder afianzarnos en las enseñanzas y en la práctica de lo que el Maestro Jesús nos vino a revelar. Permitirnos que se haga extensible a todos aquellos seres con necesidad que puedan encontrar ese camino de vuelta al hogar a través de nuestro pequeño esfuerzo, que puedan ver ese reflejo de amor, de paz y de bondad del que tú nos has enseñado. Muchas gracias, que así sea. Que así sea. Bueno, buenas noches a todos de nuevo y muy agradecidos a todos aquellos que habéis respondido a nuestro llamamiento. Sentimos por Francisco porque tiene dificultades con el asunto del internet y muchas veces el pobre tiene que escuchar las conferencias aparte, aunque es su voluntad venir, pero no sé qué le pasa con internet. Bueno, esta noche es un día muy bonito para nosotros, para nuestro centro, porque tenemos entre nosotros a un hermano, primeramente un hermano. A mí me gustó siempre ver en Carlos Campetti un hermano. Además que siempre nos vino a nuestros llamados, a nuestro centro, y me gustaría contar una pequeña anécdota, muy pequeñita, con el permiso de Carlos. Hace unos años, cuando al principio yo le conocí, estábamos en un congreso y yo aquel día estaba muy contrariada por unas cosas que a veces ocurren entre los espíritas que no viene al caso comentar, pero estaba muy contrariada. Y me acuerdo que el hermano Carlos me cogió del brazo y me abrazó y dijo: no se ponga así, usted tiene mucha más, ¿cómo se dice? Mucha más aguante y paciencia, y donde no pueda más, tiene que poder otro poco más. Así hacía nuestro Señor Jesús. Él pronunció las palabras mágicas, Jesús, porque a mí me dices Jesús y ya no soy yo, ya dejo de ser yo. Y bueno, como esa, muchas más anécdotas, ¿no?, que han sucedido, y entonces yo aprecio mucho a nuestro hermano Carlos. Pero para presentarlo así como hay que presentarlo, porque a mí no me gustan mucho los protocolos, ya me conocéis, me gustan, pero voy a decir un poco para que se sepa quién es Carlos Campetti, para aquellos que deben ser muy raros los que no hayan oído hablar de él, que sean espíritas. Pero como pueden verlo más personas que no son espíritas, los espíritas ya sabemos quién es, pero los que no lo sean, digo, este señor, este hermano, este amigo, es ante todo espírita, pero después es periodista, hizo posgrado de marketing en la MBA, fue un empleado, ahora jubilado, del Banco del Brasil, es miembro de la Junta de la Federación Espírita Brasileña, coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita del Brasil, es presidente y también cofundador del Centro de Estudios Espíritas Sin Frontera, con actividades que podéis ver en internet, tiene muchas actividades, todas ellas exclusivamente online, virtual. Solamente tenéis que poner Centro Espírita Sin Fronteras y ya os aparece. Medium de psicofonía y conferenciante, coautor del libro, entre otros, Trabalho Mediúnico, es decir, traducido Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades. Muy bueno, por cierto.
y es autor también del libro El espiritismo ante las religiones y el materialismo. Buenísimo, editado por la EFE. Este último me lo regaló el hermano a mí en el Congreso Espírita. Y bueno, yo ya sin más delongas, vamos a dejarlo hablar a él, porque y tras todo esto que acabamos de... Espera, voy a poner para que, porque esto viene en inglés y yo estudié francés. Ahí, ahora te paso a ver si es posible. Ay, Dios. Yo quiero que hable Carlos, ahora. Creo que lo hice al revés. Muchas gracias, Geno. Estáis escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahí, eso era lo que yo quería. Muchas gracias, Geno, por la invitación. Es una satisfacción estar con vosotros para tratar el tema, ¿no?, que hemos combinado, el espiritista y el espiritismo. Y que la lección leída por José está bastante relacionada con el asunto, ¿no? Vamos a empezar recordando que a través de los tiempos, los hombres siguen a otros hombres. Es lo más natural de verse. Se pelean de cuando en cuando, causan trastornos, dificultades, pero están siempre unos siguiendo a otros. Y ya en relación a eso, el espiritista tiene un compromiso con el Cristo y no con los hombres. De ahí que nosotros los espiritistas no somos seguidores de hombres, somos seguidores de Cristo. Por esto es muy importante que el espiritista sepa de qué trata el Evangelio de Jesús, que es revivecido, que es revivido por el espiritismo en su pureza primitiva. Y esta es una gran dificultad, porque a las personas que tienen perjuicio en contra de la religión, que entienden que Jesús es propiedad del catolicismo o es propiedad del protestantismo, que Jesús ha creado esta confusión de religiones en el mundo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, ya no quieren más tratar del asunto. Pero porque no han comprendido, ¿no?, que Jesús no ha creado nada de esto. Esa es una cuestión de hombres que siguen otros hombres y que no han entendido que estamos perdiendo el tiempo. Porque nosotros somos todos hijos de Dios, por lo tanto hermanos unos de otros, invitados a evolucionar. Y evolucionamos a nuestro ritmo, cada uno en el suyo. Por eso, muy bienvenida Eleonora, por eso es muy importante que podamos conocer, porque el conocimiento libera, el conocimiento nos liberta. Es necesario saber qué es lo que somos nosotros, de dónde hemos venido, por qué estamos aquí, cuál es nuestra función en la vida, saber qué son los espíritus, saber qué es el espiritismo y conocer nuestro papel delante de todo eso, del propio espiritismo, delante de la propuesta divina que Jesús nos vino a presentar. Y que nosotros como hombres hemos hecho de esto una salsa, vamos a poner así, ¿no? Porque no hemos comprendido la propuesta, creamos nuestras propias filosofías y las impusimos unos a otros y seguimos hasta hoy, hombres siguiendo hombres. Por esto vino el espiritismo a invitarnos a buscar el sentido de las palabras de Jesús en su evangelio, para que podamos liberarnos de estos atavismos, del dogmatismo, de las imposiciones de la fe ciega, para que podamos despertar para cuál es nuestro papel en la vida fundamentalmente. Allan Kardec tuvo el cuidado, ¿no?, de definir y dejar muy claro qué es el verdadero espiritista. Está registrado en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, ítem 4. Vamos citar mucho aquí la obra de la codificación espírita, porque
es la base de donde sacamos el conocimiento, ¿no? Y ahí dice, se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para domar sus malas inclinaciones. Ahí se ve que el espiritista no es una persona perfecta, pero es un ser que se dedica a su constante renovación, que cuando percibe que está equivocado, hace el esfuerzo de corregirlo. ¿Equivocado en relación a qué? En relación justamente, para, aquí siendo redundante, repitiendo, ¿no? En relación a la relación con los semejantes, que es un gran desafío para nosotros. No aprendimos todavía a amar a nuestro prójimo. Esto para nosotros es una gran dificultad. Predomina en la mayor parte de las veces en las relaciones el egoísmo de cada uno. Y entonces, por esto, las disputas constantes y todo, para disputas en relación a qué? Normalmente a las posiciones del mundo, a las cuestiones transitorias del poder, del dinero, de las posiciones sociales, todo cuestiones transitorias. Muere el cuerpo y todo esto se queda. Y la esencia que somos, el espíritu inmortal, llega al mundo espiritual sin llevar nada para ofrecer, porque todo el tiempo peleando por cuestiones que no vamos a llevar con nosotros. Ahí está la importancia de comprender la propuesta de Allan Kardec y para esto entender nuestra posición delante del espiritismo. Por esto el espiritista y el espiritismo. Bueno, en el libro de los médiuns, en el ítem 28, Allan Kardec va a ofrecer la categoría de los espiritistas. Él dice que hay 4 categorías de espiritistas. Los experimentadores, que creen en las manifestaciones. Para ellos el espiritismo es solo una ciencia de observación. Bueno, hay la otra categoría que Allan Kardec nos pone, que son los espíritas imperfectos. Ellos están también más atentos, ¿no?, a aquello que pone el espiritismo, pero no solo a los hechos, digamos así, a las manifestaciones. Ven un poco más que esto, ¿no? Comprenden la parte incluso filosófica del espiritismo. Y admiran la moral, comentan sobre esto. Les parece muy interesante que los otros lo hagan, pero ellos mismos no practican. No se preocupan mucho en vivir conforme. El espiritismo es muy lindo para hacer charlas, para hablar, pero no cambian, no están interesados en esto. La caridad cristiana es una bella máxima, según dice Kardec, y queda por ahí. Hay los verdaderos espiritistas, y vamos a repetir varias veces esto, o cristianos, está dicho ahí, ¿eh? El verdadero espiritista es el verdadero cristiano. Las dos personas son la misma persona. Admiran, practican y aceptan las consecuencias de la moral espírita. ¿Cuál es la moral espírita? La moral espírita no es otra sino la cristiana, conforme está en la Génesis, un libro científico del espiritismo. Ahí luego al comienzo, en capítulo 1, ítem 56, dice exactamente esto, que la moral que los espíritus enseñan es la cristiana porque no hay otra mejor, es la de Cristo, dice. No es la moral de la Iglesia Católica, no confundan por favor, que las cosas son diferentes. Aunque la Iglesia Católica dice que es la dueña de Cristo, esto no es verdad. ¿Está bien? Así que entonces la moral de Cristo es lo que enseñan los espíritus, justamente porque nos alejamos de ella a lo largo de los tiempos. Ellos vienen a rescatar esto para nosotros, para que podamos comprender. Entonces el verdadero espiritista, que es el verdadero cristiano, comprende que la vida en la tierra es pasajera. Y aprovechan el tiempo para adelantarse, se esfuerzan para hacer el bien y también para vencer sus malas inclinaciones, conforme es la definición dada por Allan Kardec. Las relaciones que establecen son más seguras, porque luchan para no practicar el mal. Y la caridad es su regla. Por lo tanto,
en relación a las relaciones, el verdadero espiritista busca estar bien con las personas, pero no concuerda con las equivocaciones. O sea, acepta a los demás, pero no sus errores, pero tampoco apunta el dedo y está criticando a toda la gente. Porque cuando la persona necesita, la acoge, la recibe. Si pregunta, aclara. Si tiene un dolor, le auxilia a disminuir este dolor, a vencer este dolor. Esta es la acción del verdadero espiritista. Y Kardec pone una cuarta categoría: los exaltados. Los exaltados están siempre hablando del espiritismo con mucho entusiasmo y hablan y tal, pero más perjudican que auxilian. Voy a dar un ejemplo de espiritista exaltado. Él va caminando por el pasillo de su trabajo y viene una otra persona y él pregunta a la persona: ¿cómo estás? Y el otro dice así: ay, hoy yo estoy con un dolor de cabeza. Geno comentó un poquito, ¿no? Que ayer tuvo un viaje, mucho calor y hoy estaba sintiendo un poquito de dolor de cabeza. Si encontra este espiritista exaltado, le va a decir: ah, venga aquí, venga, Geno, que te voy a resolver esto ahora mismo. ¿No? Vamos aquí a buscar ¿dónde vamos a conseguir un poquito de agua? ¿No? Y ahí consigue ahí algún sitio, un poquito de agua, pone un vasito, te voy a imponer las manos, la gente pasando por el pasillo, mirando aquello, y te voy a imponer las manos ahora, vamos a poner aquí por la ventana esta agua que los espíritus van a fluidificar y tu dolor se va a pasar ahora mismo, y la gente pasando y mirando esto todo, ¿no? Y entonces es el espiritista exaltado. No tiene un buen sentido para indicarle que hace el ridículo, ¿no? Delante de la gente y todo. Entonces, esta es la clasificación que vamos a encontrar en el libro de los medios. Pero vamos también ver y destacar para nosotros en esta clasificación, y voy a decir exactamente la parte, el libro de los medios, primera parte, capítulo 3, ítem 28, en el párrafo tercero, está puesto así, tercero, y dice así: los espiritistas son los verdaderos espíritas, es decir, los espíritas cristianos. Así escribe Kardec, ipsis literis, ¿está bien? Y en el Evangelio según el Espiritismo, volvemos al capítulo 17, que ya hemos citado más atrás, pero ahora el ítem 6. Allan Kardec dice así: los que solamente se preocupan con el lado brillante de las comunicaciones, este es un tipo de espiritista, está repitiendo lo que puso en el libro de los medios. Los que admiran las enseñanzas, pero es para ser aplicada por los demás, a ellos no les interesa. Y, bueno, aquellos que actúan como la semilla que cae en el buen terreno y que va a producir el 30%, el 60%, el 100%. Este es el verdadero espiritista. Aún en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 15, ítem 10, Pablo el apóstolo, va a decir así, esto en París, 1860, espírita y cristiano son lo mismo. Bueno, también en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, el ítem 4 ahora, dice así: el verdadero espírita como el cristiano verdadero, y ahí sigue. Vean que en varios momentos Kardec y los espíritus utilizan la expresión y ponen el verdadero espiritista como el verdadero cristiano. O sea, no es cualquier espiritista, es el verdadero. Y no es cualquier cristiano, es el verdadero cristiano. Porque los dos tienen por regla lo mismo: la práctica del bien, la vivencia de la caridad. Y tienen por conocimiento la existencia de Dios, la existencia y la supervivencia del espíritu, porque el verdadero cristiano sabe que el espíritu supervive. Y el espiritista cristiano comprende que en el mismo Evangelio de Jesús está la enseñanza de la comunicación de los espíritus, de la reencarnación. Están ahí. Si uno lee sin prevención, sin perjuicios o sin prejuicios, va a encontrar la información. Entonces, para el espiritista verdadeiro,
el estudio es algo fundamental. En el libro de los Espíritus, introducción, ítem 12, dice Kardec: la doutrina espírita exige estudio assíduo y muy prolongado. Después, en el ítem 17, estudio perseverante, hecho en silencio y recogimiento. O sea, el espiritista encontrará, de alguna manera, en el tiempo de 24 horas, algún tiempo para sentar y estudiar en el día. Es como si fuera un alimento del alma. Lo abro así más despacito para que podamos absorber esto, ¿está bien? Como si fuera un alimento del alma. Comemos todos los días. Algunos hacen broma, entonces así, comemos ¿cuántas veces al día? Bueno, algunos comen 3 veces al día, otros comen 5 veces al día, ¿no? Porque hacen varios momentos de comer, pero hay algunos que comen una sola vez al día, y es verdad, y hay algunos que no comen prácticamente, a veces hay días que no tienen que comer, pero hay algunos que comen siempre una vez al día. Se despiertan comiendo y se van a dormir comiendo, solo comen una vez todo el día, no paran de comer. Entonces también son aquellos que se suicidan, ¿no? Por exceso. Así que esto es nada más que una broma, pero el espiritista sabe que tiene que alimentar el alma. Así que todos los días, en algún momento, se va a recoger al silencio de su habitación, de algún momento en que pueda, no importa, aunque esté fuera, bajo un árbol, pero se va a dedicar a estudiar un poquito. Yo pongo aquí como ejemplo a Chico Xavier, que era un espírita con mucho conocimiento, como sabemos, recibió libros impresionantes por la psicografía, pero él sabía. Y yo tuve un amigo que era canario, Alípio González, que creo que lo conocéis por lo menos de nombre, un hombre dedicadísimo a la divulgación del espiritismo, y él visitaba a Chico de cuando en cuando. Y me dijo que una vez llegó y Chico estaba en la entrada de la casa, así, en la puerta. Estaba así amparado con el hombro así, con el libro de los espíritus leyendo. Entonces Chico todos los días leía la codificación espírita, todos los días. Encontraba algún momento para poder leer. Y yo digo, con la memoria que tenía, con la capacidad que tenía, ¿será que no memorizaba todo aquello? Una vez Divaldo, hace muchos años, me dijo que tenía mitad del libro de los espíritus de memoria. Yo creo que hoy ya lo tiene todo. ¿Por qué lo memorizó? Porque lo lee, lo estudia, porque medita. Entonces va guardando las cosas despacito, ¿no? Aunque vayamos más lentos, que no seamos daqueles que memorizan todo, pero vamos estudiando, vamos, y la cosa va quedando, ¿no? Y cuando pasan los problemas, nos vamos a acordar de aquello que vamos estudiando. Bueno, en el libro de los espíritus, en la introducción 8, Allan Kardec dice así: el que caracteriza un estudio serio es su continuidad. Por esto que hemos relacionado con el alimento. Como tenemos que comer todos los días para que el cuerpo siga sano, tenemos que alimentar el alma todos los días para que siga sana también. Bueno, aquí hay un aspecto que queríamos destacar que es muy importante para el espiritista. El fenómeno es importante. Sí, es importante, pero tiene una importancia relativa. Porque veamos qué es lo que dice Allan Kardec. Que hay personas que no han visto nada nunca, pero que al leer se convence, porque lo ve muy lógico, muy claro, muy objetivo, y entonces acepta el espiritismo sin haber visto nada.
Mi hija tenía más o menos unos 14 años y me dijo así un día: papá, yo no sé cómo tú y mamá hacen referencias a tantas cosas que habéis tenido en relación a los espíritus, tantas situaciones que habéis vivido. Conmigo no pasa nada. Conmigo no ocurre nada, no veo nada. Y yo le dije: bueno, tenga un poquito de paciencia y siga estudiando, hija mía, que tú verás cuando llegue el momento. Porque muchas veces, para que veamos las cosas, para que percibamos, tenemos que tener un cierto conocimiento, una cierta base para poder entender aquello. Entonces, establecimos en este período una lectura diaria en casa, todos los días con la familia, estudiando el espiritismo durante una media hora, 40 minutos, a veces una hora. Y al comienzo la hija no quería, después había días que 2 horas después no quería parar, preguntando, hablando, interpretando lo que leíamos, ¿no? Le encantaba muchas veces. Es espiritista hoy gracias a estos estudios que hacíamos en casa, porque viviendo en muchos países, estuvimos en sitios que ni siquiera había centro espírita. Y entonces, un día, estábamos sentados en el sofá, leyendo, y ella entonces levantó la cabeza y dijo: papá, mira, papá, ¿no estás viendo? Y yo le dije: ¿qué ves, hija? Porque yo no veo nada. Esta muchacha, papá, que entró, pasó por la puerta que está cerrada. Mira cómo está vestida, tan lindo que usa la ropa, no sé qué tal. Bueno, y a partir de entonces las cosas empezaron a ocurrir para ella, ¿no? Ahí son las cosas que decimos: ¿quieres ver algo? Tenga paciencia, persevera, estudia, comprenda. Ten tranquilidad, porque las cosas van a pasar y vamos a percibir cosas que antes no es que no ocurrían, es que no teníamos preparación para ver, para percibir, ni siquiera para, no, a veces como no admitimos, entonces las cosas ocurren, a veces no vemos porque no admitimos que va a ocurrir. Entonces los fenómenos tienen una relativa importancia. Lo que importa mismo es comprender la filosofía y vivir conforme. Por esto, en el espiritismo necesitamos examinar la cuestión del proselitismo y de la concienciación. ¿Hace el espiritismo prosélitos? ¿Quiere convencer a la gente a ser espiritista? ¿Va para las plazas públicas a gritar a la gente que es espiritista? El espiritismo no hace eso, ¿verdad? Porque no necesita hacerlo. Porque el espiritismo no está preocupado con cantidad de personas, sino que está interesado en que el espiritista sea un verdadero cristiano. Y verdaderos cristianos no son todos los que están dispuestos a hacer las renuncias, los esfuerzos. Es más fácil ser cristiano de apariencia, cumpliendo ciertos rituales, cumpliendo con la religión, haciendo como le dicen para hacer, dando dinero para garantizar un bienestar después de la muerte. Estas cosas así, ¿no? Pero el espiritista sabe que esto todo no funciona, que esto no sirve para nada. Entonces, ¿cómo va a ser el espiritista para estar bien consigo mismo, para estar bien con los demás, para estar bien con Dios, con su propia conciencia? Ahí viene Libro de los Espíritus, en un ítem, no es una pregunta, es un ítem 222, que es un largo comentario que hace Allan Kardec, y allá en el medio nosotros fuimos a buscar esto. El esencial está en que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana. Se apoya en la inmortalidad del alma, en las penas y recompensas futuras, en la justicia de Dios, en el libre albedrío del hombre, en la moral de Cristo. Así, no es antirreligioso. Y aquellos que no aceptan, ¿no?, que el espiritismo no es antirreligioso, causan una dificultad para el espiritismo. No es que el espiritismo sea una religión como las demás, porque no es. Porque si fuera una religión como las demás, hubiera que tener los curas o los pastores. O sea, una jerarquía sacerdotal, no tiene. Necesitaría tener rituales, no tiene.
necesitaría ciertos paramentos para las liturgias, no tiene. Entonces, no es una religión como las demás, no es. Entonces, ¿qué es? Por miedo a veces o por no entender la propuesta, el espiritismo es la esencia de la unión entre las criaturas hijas de Dios. Entonces entiende este aspecto de la religión como un lazo, como pone Allan Kardec, en el sentido filosófico, de la unión entre todos nosotros con un propósito, vivir mejor, vivir bien, ser fraternos unos con otros, no tener necesidad de competencia, sino de cooperación. Entonces, ¿cómo se entiende que los espiritistas se dividan? Si esto no es lo que propone el espiritismo, es porque la gente no ha comprendido el espiritismo. Es porque yo no concordo, entonces me alejo. Pero no concorda con qué si la enseñanza es la misma. Ah, pero yo no entiendo así. Ay, Dios mío, entonces mi opinión es más importante que la enseñanza de Cristo, que la enseñanza de los espíritus. Entonces yo soy mejor que todos ellos y voy a hacer mi espiritismo por ahí. Y lógico, va a tener los seguidores de hombres, porque hemos dicho al comienzo que a lo largo de los tiempos los hombres han seguido otros hombres. Infelizmente sigue en el espiritismo también ocurriendo eso con mucha gente. Prefiero seguir a fulano que entender la propuesta que Cristo me vino a traer. Ah, pero yo no puedo hablar en Cristo porque senão la gente no me va a aceptar o no va a aceptar el espiritismo. Entonces, ¿qué espiritismo les vas a presentar tú? ¿Qué espiritismo les vas a presentar para ellos? Si está en la esencia de la codificación que el verdadero espiritista es el verdadero cristiano. Esta es la cuestión que vamos a tener cada uno que resolver por sí en su momento, si queremos ser de hecho espiritistas. El libro de los médiuns, en el ítem 350, dice: la bandera que levantamos bien alto es la del espiritismo cristiano y humanitario, alrededor de la cual ya tenemos la aventura de ver, dice Allan Kardec, en todas las partes del globo, congregados tantos hombres, por comprender que ahí es que está el áncora de la salvación, la salvaguardia del orden pública, la señal de una era nueva para la humanidad. Entonces, es por esto que el espiritismo va a decir: fuera de la caridad no hay salvación. Para evitar las disputas, porque el que es caridoso sirve, coopera, está dispuesto al entendimiento, aunque el otro no quiera, aguarda, espera. Algún día el otro va a querer, y el verdadero espiritista estará esperando este momento. Porque quiere al hermano, no importa que el hermano no concorde con él. Exacto. Porque sabe que es su hermano. Que está, si está alejado, está en un proceso de equivocación, porque deberíamos de estar juntos. Pero el otro no soporta estar junto por cuestiones personales y no se entra en juzgar aquí, pero aguarda el retorno. Algún día el hermano volverá. Y entonces vamos a recordarnos de Allan Kardec. Es un mensaje de Hilário Silva recibido por Chico Xavier en un librito magnífico, se llama El Espíritu de la Verdad. Y la lección se llama así: hace un siglo, fue cuando completó 100 años de lo que había ocurrido, Hilário Silva escribió. Ahora ya hace bastante más tiempo, ¿no? Porque esto fue recibido en los años más o menos 50 del siglo pasado. Entonces, vamos a ver. Ya va casi a camino de 160 años por ahí, ¿no? Va caminando para los 200. Y en el capítulo 52 dice que estaba Allan Kardec sentado, ¿no?, en su oficina y bastante preocupado, la mesa llena de papeles, con
com correspondências de agressividade que recebia de certas pessoas, com críticas publicadas em periódicos, não? E Allan Kardec estava um tanto, eu não diria triste, pero não, delante de todo aquello, é natural, não? Estar um pouco assim, as incompreensões da humanidade, dos homens, não? E naquele momento entra Melibudê, La Dulce Gabi, disse Hilário Silva. Me emociona, não? Os dois tinham uma relação lindíssima, de muito respeito, de muita fraternidade. E ela entra com um paquete que chegou por el correio e lhe entrega a Allan Kardec. Era um paquete bem preparado, ele lo abriu. E quando lo abriu, encontrou um livro que estava ricamente enquadernado. E quando ele abriu o livro, era o livro de los espíritos. E estava dito assim: este livro salvou minha vida. Alguém havia escrito. E havia uma firma. E abaixo o outro pôs assim: e também la minha, e lo firmou. E era esse lo que ele havia escrito na carta para explicar, não, o porquê do livro. E então este que pôs assim também la minha, ele escrevia na carta: eu me he casado muito jovem com uma mulher que amava muito e teníamos uma vida linda. Estou falando com minhas palavras, não? Pero em meio desta felicidade que teníamos, ela se puso enferma e rapidamente se foi e me quedei solo. Não suportava mais a vida. Todo havia perdido para mim o sentido. Que significado? Sin ella. E então, uma noite de muito dolor, eu tomei uma decisão e saí caminhando. E quando cheguei a la Puente Marie, me preparava para subir, para saltar dentro da água. Não sabia nadar, seria muito fácil, moriria em seguida. Pero al apoiar-me, toquei um vulto, algo se ha caído cerca de mis pies. E eu, então, lo agarré. E era um livro um pouco umedecido. E abri e encontrei escrito: este livro salvou minha vida. E então, em la luz mortiça, uma luz muito flaquita, comecei a ler. E hoje le encaminho. Sou enquadernador, tenho um bom emprego, e então eu he enquadernado o livro e lo envio com toda a minha imensa gratidão, porque agora havia encontrado o sentido da vida, sabendo que a mulher não estava morta, que seguia com ele, que os dois se reencontrariam desde que ele não cometera a equivocação do suicídio, porque senão isto ia retardar muito tempo, que seria a forma de estar mais lejos de ella se ele se suicidara. Então, nós vamos a la conclusão. Encontramos em Reformador, a revista mais que centenária da Federação Espírita Brasileira. Reformador é um periódico, foi criado por um espiritista português, que depois também auxiliou a fundar a Federação Espírita Brasileira. Reformador surgiu em 1883. E a fé foi fundada um ano praticamente depois, em 1884, ao começo do ano. Em la página 308 e 309 do Reformador de outubro de 1993, Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, dentro de mensagem lindíssimo, disse assim: a melhor forma de ensinar corretamente o espiritismo
es hacerlo de forma digna, viviendo sus postulados morales y permitiendo a otras personas comportamiento semejante. Aquí está la esencia de lo que nos cabe. Queremos convencer a las personas a ser espiritistas. El espiritismo no se preocupa con proselitismo, pero nosotros entendemos que las personas serán espiritistas si ven nuestra transformación moral. Como Emi ha comentado un poquito antes de empezar, la gente viene a casa y dice así, pero ¿qué ambiente? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque están estudiando el espiritismo dentro de casa. Porque hoy, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, el espiritismo está adentrando en nuestros hogares. Es por esto que hemos creado el Centro Espírita Sin Fronteiras en 1995. ¿Cuántos años hace? Porque sería la forma de que el espiritismo pudiera adentrar el hogar de las personas a través de los libros y de los estudios en conjunto, por este canal magnífico. Hace bastante antes de la pandemia, nadie ni pensaba que podría algún día haber una pandemia otra vez, ¿no? El presidente de la Federación Espírita Brasileña, el actual presidente, luego que asumió la presidencia, él habló en una reunión de junta directiva. Por alguna razón, Jesús permitió, porque Jesús es el gobernador del planeta, nada ocurre aquí sin permisión de él, ¿eh? Jesús permitió que surgiera esta internet. Nosotros tenemos que aprender a utilizar la internet para divulgar el espiritismo, dijo él, pero la gente se acomoda, ¿no? Era tan tranquilo, ¿no? Vamos a viajar, encontrar la gente, hacer congresos en ciertos sitios y no sé qué, ¿no? Como balnearios y no sé de las cuantas y tal, y vamos allá. Pero ahí viene la pandemia, nos pone una imposición de no poder, ¿no? La distancia social y las dificultades. Y ahora, bueno, yo llamé a una amiga para proponerle, una vez que no estamos podendo viajar, para hacer unas lives. Haríamos una programación como si fuera viajando. Y ella, muy amiga, ¿no? Hablamos muy francamente uno con el otro. Me dijo, pero Carlos, estamos saturados de lives, ¿no? Porque ahora ya son muchas, ¿no? Las lives. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Las lives son necesarias, ¿no? Las conferencias, las charlas son necesarias, pero necesitamos estudiar. Y no sustituye la conferencia, el estudio individual y el estudio en grupo. Son cosas complementares, estudio individual, estudio en grupo y las charlas. Y algunos seminarios, ¿no? Hoy se llama webinarios, ¿no? Para que podamos, en ciertos momentos, profundizar el conocimiento y escuchar las experiencias. Bueno, finalizamos con un compromiso con el Cristo. Juan, capítulo 13, versículo 35. El Evangelio, la buena nueva. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor unos a otros. Para ser discípulo de Cristo, hay que amar. Y si el verdadero espiritista es el mismo que el verdadero cristiano, el verdadero espiritista ama, por más difícil que fuera, por más desafiador, por más que le cueste, por más que tenga que renunciar, persistirá en el camino del amor, porque no hay otro que le pueda garantizar la paz de conciencia, la tranquilidad interior, incluso la seguridad. Porque cuando ama no teme. El máximo daño que alguien pueda hacer en contra nuestro es quitarnos el cuerpo, pero nunca ni jamás la vida.
Entonces sabemos de los desafíos que tenemos que encarar, que enfrentar, pero tenemos esta doctrina maravillosa que nos da la oportunidad de comprender la propuesta de Cristo y de encontrar los elementos necesarios y suficientes para vivir conforme este mensaje de renovación espiritual. ¿Es esto, Geno? Muchas gracias por la atención, Carlos, de todos. Muchas gracias. Me ha encantado, me ha encantado. La verdad, me ha encantado. Bueno, vamos a pasar aquí. Vamos a ver. Aquí, hoy. A ver, ahora sí que ya lo sé. A ver, esto. Espérate. Aquí, así. Bueno, ahora es el tiempo de, no sé, José, si tú puedes mirar como siempre el canal, por si hay alguna pregunta para Carlos, de alguien que no, porque esto se está viendo en YouTube. Entonces es el José el que mira, porque yo como soy la organizadora, si me conecto con mi, ¿cómo se dice? Con mi teléfono, entonces se me acoplan las IPs y nos hace ruido. Entonces el que me mira la lista es José habitualmente. Si no te importa, José, si hay alguna pregunta para Carlos. Sí, aquí dice Jaime, buenas noches a todos. Justamente ayer terminé de leer el libro de Carlos, El espiritismo ante las religiones y el materialismo, influencias en la sociedad. Eso sería, supongo, comentario cuando yo presenté a Carlos, que dije que uno de los libros que había escrito era eso. Bueno. Y luego aquí en YouTube hay una pregunta de Jesús Prada. ¿Por qué en España el espiritismo kardeciano no se valora? Muy bien. Vamos a recordar el pasado un poquito, ¿no? Cuando surgió el espiritismo, luego enseguida se esparció por toda Europa. Y uno de los países que más ha acogido el espiritismo fue España. Si os acordáis, incluso en la llegada de cerca de 300 libros a Barcelona, el obispo mandó quemarlos. Sí, y los espíritus le han alertado a Allan Kardec que no hiciera nada, porque Kardec quería mover una acción, ¿no? Judicial, tenía derecho. Y los espíritus le han dicho, esté tranquilo, porque ahora se divulga más de lo que si los libros hubieran entrado pacíficamente. Porque la gente va a querer saber de qué se trata, por qué quieren quemar, de qué se trata eso. Y entonces el espiritismo se esparció por España. En los tiempos de Amália Domingo Soler, con todas las luchas, las dificultades que han pasado de Colavida y tantos otros trabajadores, había más de 300 grupos espíritas. En aquel entonces era una cantidad ya impresionante. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo voy a hablar de nuestra propia historia, ¿no? Porque rarísimos de nosotros no hemos estado ligados a la Iglesia Católica en algún momento de nuestro pasado espiritual, en alguna encarnación, o en algunas, ¿no? Así que no voy a hacer acusaciones, pero hacer un relato histórico. Los curas, los representantes de la religión católica, hicieron toda una campaña, acerrada campaña, para ligar el espiritismo a la brujería. Y como tenía mucha voz, muchos sitios en donde podían hablar, ellos fueron tratando del asunto con persistencia. Con persistencia. Y por esto hoy cuando se habla en espiritismo en España, la mayor parte de las personas aún dicen, oh, brujería, porque están condicionados a lo largo de siglos, muchos años repetido de esta mentira. Exacto.
Y entonces se clavó en la conciencia colectiva que el espiritismo está ligado a brujería, cuando es una tremenda mentira, esto no es verdad. ¿Verdad? Bueno, entonces, más tarde, en los períodos de la dictadura española, no vamos a dar nombres, no interesa, pero la iglesia se ligó y empezó a perseguir a los espiritistas como si fueran comunistas. Y algunos fueron incluso muertos, eran llevados a ciertos sitios y se les mataba y ya estaba. Muchos fueron puestos en la cárcel y nosotros cuando llegamos a España en el año 92, creo que fue esta, sí. Yo creo que fue esto, sí. No me estoy recordando bien ahora, 89, 92, fue por ahí. Entonces, encontramos don Rafael Molina, que recién había conseguido registrar de nuevo la Federación Espírita Española. Y el movimiento empezó a surgir otra vez. De aquellos tiempos, quedaron solamente 2 grupos espíritas, uno en Madrid y otro que estaba... ay, Dios mío, Montilla, que nosotros conocimos. Ellos se reunían, tenía un policial que era espiritista y él avisaba cuando la policía venía para dispersarse. Se reunían así, llegaba uno a las 4 de la tarde, el otro a las 4:30 y así hasta llegar el momento de la reunión. Había unos cuantos reunidos y después salían también, ¿no? Con mucho cuidado y tal, para no ser, y estaba en un sótano los libros, para que pudieran estudiar. Bueno, cuando terminó esta imposición, el grupo de Madrid ya no era más un grupo espírita, era un grupo esotérico. Y no lograron acompañar más. Y el grupo de Montilla, tuvimos ahí varias veces, hicimos incluso congreso ahí, estudiamos juntos, pero después también se ligaron a la cuestión de la ciencia. Que el espiritismo es ciencia, casi que exclusivamente, ¿no? Y entonces el espiritismo está renaciendo en España. Exacto. Y va a crecer mucho, porque la gente no es tonta. No. La gente una hora u otra agarra un libro, lee, y cuando lee, bueno, yo digo así, tú estás criticando el que lo conoces, lea por lo menos para saber qué es lo que vas a criticar. Y cuando la persona lee, porque es lógico, es claro, es objetivo, no es lo que pasó con nosotros. Cuando leemos, la cosa es tan obvia que decimos, sí, por amor de Dios, ¿cómo es que yo no sabía esto antes? Así que vamos a perseverar con tranquilidad, ¿no? Y venciendo las barreras. No nos dejemos intimidar por la gente que no comprende lo que está pasando. Pero los verdaderos enemigos no están fuera. Allan Kardec lo alertó. Son los que se dicen espiritistas y no tienen comportamiento espiritista. Estos son los verdaderos enemigos del espiritismo. Sí. Yo también estoy contigo, Carlos. También estoy contigo. ¿Hay más alguna pregunta, José? ¿Alguna más? Mira, a ver. Está cerrado el micrófono. Bueno, y los que están aquí en la sala. ¿Ah? ¿Hay más? Bueno, Silvia Colado dice que Carlos es usted muy atractivo. Bueno, atractivo en el buen sentido también. No vamos a... Carlos es una persona muy atractiva, claro que sí, en el sentido espiritual. Así hacemos como hemos aprendido con el codificador Allan Kardec, con Chico y Divaldo, ¿no? Transferimos el elogio directamente a la doctrina espírita, porque lo que es de hecho atractiva es la doctrina espírita. Exacto. Exacto. Sí, y pienso que también que es como un reflejo
un reflejo del interior. A mí me pasó la primera vez que empecé a tener experiencias así psíquicas, pues fue eso, viendo a una persona hablándome de la espiritualidad y tenía como yo muchos granos en la cara, con una nariz muy grande y yo lo estaba viendo y de repente se convirtió en un ser muy hermoso, con una belleza tremenda y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Se transformó, ¿no? Su propio espíritu le llenó de belleza y a veces no lo sabemos identificar bien, porque y si la persona es un poco agraciada y todavía se transforma en más, pues llama la atención también. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Sí. Que es el propio espíritu que se exterioriza, la belleza que llevamos, ¿no? Uma vez estávamos em Málaga e estava Maite com Ângela, lá, hija, né? E num dado momento ela disse assim: mamá, tu estás vendo? Ele se põe com a cara de uma pessoa vieja, mira. E Maite estava vendo o mesmo que ela, não? Porque o espírito estava aí presente, um espírito com larga experiência e que tinha uma cara mais vieja e que era iluminado, não? Então, estas coisas ocorrem por la assistência espiritual, de hecho, ¿no, José? Exactamente. Bueno, y los que están en la sala, si quieren, las personas que habéis entrado, Eleonora, y no sé si Jaime o Francisco o Emi o José, cualquier pregunta que hagáis, claro, podéis, como siempre, podéis hacérsela, Carlos, ahora es el momento. Pues si me permite, más que una pregunta, quisiera hacer una aportación para nuestro hermano Carlos Campetti, que tuve la oportunidad de conocerle hace más de, que serán 15, 20 años, que vino a México, al estado de Tamaulipas, y créanme que sigue reflejando esa misma luz, esa misma bondad. Recuerdo en aquellos años, ahorita que lo estaba viendo a través de la tecnología, como nos dijo, Dios nos dio la oportunidad, créanme que me sentí y me remonté a esos hace 15, 20 años que me dieron la oportunidad de conocerlo. Muchas felicidades y créanme que son muy hermosas las palabras que nos entrega. Y pues más que transformarse, yo creo que únicamente refleja lo que hay en su corazón, lo que hay en su espíritu, lo que hay en su alma. Gracias, hermano Campetti. Agradecemos nosotros, Eleonora, uma satisfação imensa, não? De poder habernos conocido aí atrás e seguir, ¿no?, estudiando el espiritismo. Muy bueno, muchas gracias. Sí, ella sigue hace, yo no sé cuánto tiempo lleva con nosotros, Eleonora. Uy, Crisus, esto es el problema del directo y los perros. Pero ya lleva un tiempo con nosotros, Eleonora. Sí. ¿Alguna cosa más? Hay una pregunta de Jaime, ¿no, José? Ah, sí, aquí en el chat. ¿Cómo divulgar la doctrina espírita sin caer en proselitismo? Jaime. Muy buena pregunta de Jaime, ¿eh? Porque decimos, hay que divulgar. ¿Y cómo divulgar sin hacer proselitismo? La pregunta hace mucho sentido. Jaime, la cuestión es que nosotros divulgamos aquello que consideramos lo mejor, ¿no? Para nosotros. Yo siempre en estos momentos hago una reflexión. ¿Por qué soy espiritista? Porque yo no he encontrado otra filosofía que fuera más objetiva, más clara y que me pusiera más en el camino que yo considero esencial de la evolución espiritual. Entonces, la elegí por convicción. Nadie me convenció a ser espiritista. Fui yo mismo que buscando encontré. Y el verdadero espiritista jamás será un individuo que fue convencido por otro. Entonces, el proselitismo convence a la persona, pero no le da la convicción. El verdadero espiritista es convicto. Él no necesita de la opinión de otro para estar seguro de que está en el camino
de la verdad. Entonces, el verdadero espiritista no hace proselitismo de forma ninguna, porque jamás querrá convencer a otra persona a ser espírita, pero estará siempre atento a cuando se le busque, cuando surja la oportunidad, aclarar que es el espiritismo. Pero comprende el verdadero espiritista que más que con palabras, él va a transmitir el espiritismo por su vivencia, por su transformación, por la humildad que evidencia cuando está en la relación con los otros, con la dignidad que conserva, con el respeto que tiene. Y así vamos viendo, ¿no? En la familia a veces ocurre así. Ya he asistido pasar, ¿está bien? La otra persona dice así, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo te estoy preguntando y tú no respondes. Y ahí él dice, sí, no, tú no me estás preguntando, tú quieres pelear conmigo. Pero que sea, por lo menos peleemos. Antes sí, pero ahora no más. ¿Está bien? Si no podemos tener un diálogo sin pelea, entonces ¿para qué dialogar? Esto no es un diálogo, es una disputa. Entonces no hace sentido. Y ahí yo ya escuché otro diciendo así al familiar así, pero está muy raro. Tú no eres tú, ¿qué te pasó? ¿Y qué me pasó? Es que ya no, tú pareces una cucaracha, no respondes, no. ¿Qué te pasa? Porque la persona va haciendo sus cambios, haciendo sus opciones, ¿no? Y una señora, Jaime, católica, del interior de Brasil, donde no había espiritismo, pero ella sabía del espiritismo por el cura, porque el cura decía, si algún día uno de vosotros agarráis un libro espiritista que sea, iréis directamente al infierno. Y él hablaba esto con frecuencia, y la mujer iba siempre a la iglesia, porque era de aquellas que frecuentaba, ¿no? Siempre le decía a la hija mía, todo puedes, menos el espiritismo. Mira las consecuencias, puede todo, incluso perderte, pero el espiritismo no puede. Mira la mamá lo que está enseñando a la hija, porque el cura le dijo que el espiritismo era la peor cosa del mundo. Imagínense qué es lo que la joven, que era adolescente, ella quería. Era un fruto prohibido, ella quería conocer el espiritismo. Entonces, la primera oportunidad que tuvo cuando salió, ¿no?, de la ciudad y fue para una otra ciudad para hacer una maestría, lo primero que hizo fue ubicar, estaba viviendo cerquita de la Federación Espírita Brasileña, en Brasilia. Entró, vio la librería, compró los libros y empezó a leer, se encantó. Cuando llegó las vacaciones, eran 3 meses de vacaciones. Ella tenía que ir para su ciudad. ¿Cómo iba a dejar los libros? Compró una valija con un fondo falso y puso los libros ahí. Y cuando llegó, la mamá extrañó a la hija, que no salía más de la habitación, no iba a visitar a las amigas. Entonces pensó, y ahí también el comportamiento raro, la hija no le respondía. Porque siempre se peleaba, no se entendía, pero ahora la hija le mirava com dulçura, le mirava com tranquilidade, le abraçava. Ella estava estranha. Esta hija está metida com drogas, pensou. Solo pode ser isso, não? E la convenceu a salir um dia para visitar os amigos. Tienes que ir a visitar os amigos, tienes que ir. E la hija saiu, ele entrou na habitação e foi buscar a droga. E buscava e não encontrava nada. E de repente tocou na valija e a valija não se moveu. Ele disse, ele não sacou a roupa da valija? Abriu a valija, não havia roupa nenhuma, mas estava pesada a valija. E foi a buscar e encontrou os livros. Quando a hija entrou por la porta, os livros estavam todos sobre a mesa. E a mulher estava roja. E le apontou o dedo. E eu te he dicho que o espiritismo é coisa del diablo. E a hija, mamá, eu não sei. E lá não parava de falar. E aquela coisa toda, vou queimar todo isso porque tu vas para o inferno e tal. E mamá, e nada. E não deixava a hija falar, não?
Y pasado ya unos minutos de agresividad, le pregunta, ¿y no vas a decir nada? Pero mamá, no me dejas hablar. Bueno, habla entonces, ¿cómo te justificas? Yo no estoy poseída por el diablo, mamá. ¿Sabes por qué? Porque con estos libros ahí yo aprendí que el diablo no existe. Dios mío, ¿cómo que no existe? Otra vez, ¿no? 15 minutos. Y la hija aguardando, ¿no? Aguardando. Y no vas a decir más nada, mamá, cuando pares de hablar, yo hablo. ¿No has visto que yo estoy diferente, mamá? Sí, incluso pensé que estabas tomando droga, usando droga. No estoy, mamá. Yo ahora estoy en camino de ser cristiana. ¿Cómo cristiana? Si estás leyendo estas cosas del diablo, no es nada del diablo, mamá. Bueno, al final, ella volvió a la universidad, ¿no? Y la mamá le fue a visitar pasado un tiempo. Nosotros hacíamos el evangelio en el hogar con ella, los amigos. Y ella dijo, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá viene ahí y yo no quería dejar de hacer el evangelio en el hogar. Le decimos, vamos a hacer, pero en este día utilizaremos el Nuevo Testamento, que tu mamá no puede rehusar de leer el Nuevo Testamento. Muy bien. Ella llegó y tal, el día del evangelio, ella quedó así, ¿no? Toda resabiada y tal. Y ahí se sorprendió cuando nosotros agarramos el evangelio. ¿Pero lees el evangelio? Sí, ¿de dónde sale el espiritismo? Si es cristiano. Entonces, hicimos el evangelio, comentamos, ella también dijo alguna cosa y cuando terminó dijo, yo no termino de convencerme con este espiritismo, pero yo tengo que reconocer una cosa, mi hija está mucho mejor de lo que era antes, mucho mejor. Entonces, ¿qué les puedo decir? Lo que evidencia que el espiritismo es bueno. Que nosotros nos transformemos, Jaime, y no nos preocupemos en caer o no caer en proselitismo, porque cuando estamos haciendo bien no haremos proselitismo. No tengamos ninguna intención de convencer a nadie, no es necesario. Cuando la persona esté madura, mi papá decía, cuando el fruto está maduro, cae. Entonces, cuando la persona está pronta, ¿está bien? Aquí Jaime puso más una cosita. Como comentário, vê aí, Rosner, se quieres leer, creo que ya podemos encaminar para el cierre, ¿no, Reno? Como comentario a una pregunta anterior, decir que en la Primera República Española, 1873 y 74, en la renovación pedagógica de la enseñanza, durante la primera legislatura de las Cortes Constituyentes se presentó una enmienda en la que se proponía que el espiritismo formara parte de las materias de estudio, sin embargo, no llegó a promulgarse. Sí. ¿Y sabéis por qué no llegó a promulgarse? Reacciones de la Iglesia Católica, ¿está bien? Que puede no estar registrado, pero... No, no está registrado. Yo lo he leído como guerra, como que estaban en tiempos de guerra, pero no está registrado. Sí, había que mirarlo a fondo. Ajá. Está cerrado tu micro, Jen. Ay, perdón, mil disculpas. Lo cerré para que estaban los perros un poco revoltosos, ahora ya se han tranquilizado. Bueno, iba a deciros que yo conocí ese dato, me lo dijo, no lo conocía de historia, porque yo soy de ciencias, pero no lo conocía nunca había oído hablar de eso, como nunca había oído hablar de espiritismo. Pero a mí me explicó ese dato que da Jaime, creo que fue el que dio ese dato de la Constitución de la Pepa. Yo lo conocí porque me lo dijo en su momento un señor que vino a Sevilla, de Cádiz, un señor ya tenía de aquella, estoy hablando del año 2005 por ahí, y el hombre tenía 80 y tantos años. Y me vino a traer una revista que hacían en Cádiz. Miren, Andalucía entera era espírita. Un sobrino
yo estuve investigando en el Archivo Histórico de Sevilla y hubo una asociación espiritista. El Centro de Estudios Espíritas de Sevilla no es el primero, el nuestro. El primero fue fundado por un sobrino del general Primo de Rivera y se reunían en un club que existe hoy todavía en Sevilla que se llama el Club de Labradores. Loja entera era espírita y como Loja, Granada. Y este hombre me vino a traer una revista que editaba su grupo en Cádiz y cuando fue de la guerra tuvo que meterla en un saco del Nitramón. Yo soy de una aldea y en el campo se echan minerales porque la tierra a veces es pobre, no tiene los elementos y se echa una cosa que se llama el 15-15, que son unos minerales, Nitramón es, ¿vale? Y él tuvo que meter las revistas en los sacos de plástico y enterrarla en el suelo, en la tierra, porque si no lo llevaban detenido. Eso todo se vivió en España. ¿Y sabéis quiénes estaban por detrás de estas deliberaciones? Los curas, sí. Los padres. Sí, y otra cosa también había, Carlos, que tuve conocimiento yo porque yo conocí a alguna persona masona y que pertenecía a los masones. Francisco Franco, el hermano que estuvo en España gobernando en la dictadura, que todos conocemos, él quería entrar en la masonería y no lo quisieron. Y eso lo ofendió sobremanera. Y por eso él perseguía a los espiritistas y a los masones. Los masones. Porque algo de conexión había en cuanto a las ideas, vamos a decir, entre la masonería y las ideas que tiene el espiritismo, por al parecer. Yo no lo sé, nunca. Había muchos masones que eran espiritistas y viceversa. Sí, y viceversa, sí. Esa fue la razón, aún sí. Bueno, pues entonces, si no tienen más preguntas, vamos a cerrar porque el hermano está aquí con toda la bondad del mundo y toda la caridad como es él, pero los horarios no tienen nada que ver, entonces solo Dios sabe el sacrificio que está haciendo para estar aquí con nosotros. Entonces, si no tienen más preguntas... Geno. En realidad es un placer. Yo sé, corazón, yo sé, pero eso no evita que no tengamos los mismos horarios, corazón. Y eso yo sé lo que pasa con esas cosas. Bueno. Jaime dice que muchas gracias, Carlos, que me encanta tu didáctica, aprendemos y reímos. Gracias. Y muchas gracias. ¿Verdad? Sí. Y nosotros dos también. Te damos las gracias por esta oportunidad de poder escucharte y poder aprender. Muchas gracias. Bueno, y decirle a Carlos que Consuelo está con nosotros y ella estamos leyendo el Evangelio los martes por la mañana. Bien, con un grupo que ella ha hecho de por allí, de su casa, que es una casa rural, y nos ha invitado a José y a mí a que la acompañemos. Te lo digo porque como tú dijiste que la veías, que habíamos de leer algo de los espíritas, pues de pronto ha surgido. Bien. Ha surgido así y estamos en marcha. Excelente. Por la mañana. El martes por la mañana. Envíale mi abrazo. Le enviaré tu abrazo. Y bueno, nosotros dos, bueno, por mí, encantadísima, gracias. Y nada, que ore usted por nosotros también. Y para vosotros, que sigamos teniendo nosotros claridad. Oremos mutuamente unos por otros. Exacto, sí. Y nada, Carlos, yo te lo agradezco mucho que hayas venido, de verdad, de todo corazón, porque yo estaría contigo 18 horas y más y no me cansaría. Pero aquí tienes siempre que tú quieras, de verdad, que cuando tú, que no tengo tal día o... pues nosotros aquí estamos esperando, tampoco quiero comprometerte porque sé que es un sacrificio muy grande, pero que tú sepas que nos encantaría que vinieses más veces, todas las que tú quieras, ¿no es así, José?
y Emi, porque lo decimos muchas veces. Así es, de verdad que sí, Carlos. Y, te de echamos hecho, muchas veces José, que falta, que no puede venir a los estudios, Emi si viene, es porque va contigo, ¿sabes? Entonces, Bueno, Yo, hacemos el Evangelio los jueves también. sí, yo voy contigo, Claro. hacemos el Evangelio contigo, también con Consuelo, con Genoveva el resto de los días, todos los días. Antes de las 12 de la noche tenemos una reunión espírita y una oración espírita en grupalidad, antes de las 12 de la noche, sí, porque ese era mi propósito. Y gracias a Dios lo estoy realizando poco a poco. Y me estoy alimentando espiritualmente de lo que me aporta el mundo espírita, sinceramente. Me Porque alegra. las otras movidas ya sabe Genoveva que son un poquillo, pero yo estoy así obcecada en lo que me llama la atención buenamente. Ustedes con la práctica también son ejemplo, la verdad sea dicha, es verdad. gracias, Emi. Bueno, pues yo te voy a pedir a Jaime, no sé si tienes algún problema veo que tienes conocimiento espírita, ¿te atreverías a hacer la oración de cierre? Si no, la hace Emi o Eleonora también. ¿Tienes el micro apagado? Bueno, Eleonora, ¿quiere usted hacer la oración? Sí, perfecto. Gracias, muchas gracias, Eleonora. Gracias a ustedes. En estos momentos cerramos nuestros ojos. Nos disponemos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por estos minutos que nos han entregado de conocimiento. Gracias a nuestro hermano Carlos Campetti, porque a través de él, nuestro Padre Celestial, nuestros espíritus de luz, nos han hecho llegar palabras asertivas, que es el conocimiento que va necesitando nuestro espíritu para nuestra evolución, para nuestro trascender, que es por lo cual tenemos esta reencarnación. Bendito sea cada uno de ustedes, hermanos, porque a través de ustedes es que nosotros realmente vamos obteniendo el conocimiento. Bendito sea nuestro Padre Celestial, bendita sea nuestra Madre María, bendito sea nuestro hermano Jesús de Nazaret. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes y siempre recordemos que para ser verdaderos espíritas, entreguémonos con el corazón, pero más que con el corazón, entreguémonos con el espíritu, porque el corazón en algún momento deja de latir, el corazón en algún momento deja de tener vida, si le llamamos biológicamente, pero el espíritu es eterno y el amor, si nos entregamos en espíritu, ese amor va a ser eterno, no va a tener fin. Que así sea, Padre Celestial. Gracias. Así sea. Sí. Gracias, Eleonora. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De nuevo, te reitero que estamos esperando tu venida como agua de mayo. Que paséis muy bien. Y muchas gracias. Buen domingo. Hasta luego. Igual a todos.